Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entretanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Es el Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Vamos, hermanos, a confesar nuestra fe con el credo niceno. Confesemos con nuestra boca lo que cree nuestro corazón. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y fue encarnado por obra del Espíritu Santo de María la Virgen, y fue hecho hombre. Y también por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras. Ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, quien con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. Y creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, y reconozco un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida en los siglos venideros. Amén.
Amén. Hermanos, podemos tomar asiento. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Bienvenidos a la casa del Señor. Hermanos, estamos aquí para adorar a nuestro gran Dios y Señor. Y ofrecemos esta Santa Eucaristía al Señor para alabanza y gloria de su santo nombre, siempre en acción de gracias por Jesucristo nuestro Señor y su perfecta obra en la cruz, su muerte, su resurrección, su ascensión y su segunda venida en gloria que esperamos. Ofrecemos también al Señor nuestras oraciones por la Iglesia Universal y por todos sus ministros fieles, especialmente nuestros hermanos perseguidos y en necesidad. Oramos por todos los que están atrapados en medio de la guerra y de la persecución. Oramos por nuestros hermanos en aflicción y en enfermedad, por todos aquellos que están sufriendo en los hospitales, en las residencias, los moribundos, las viudas, los huérfanos. Oramos también por nuestros gobernantes, para que con temor de Dios cumplan su deber, sabiendo de quién son siervos. Oramos por los servidores públicos, por todos aquellos que trabajan para guardarnos de los peligros de esta vida. Y oramos también por todos nuestros hermanos que ya han partido a la presencia del Señor. Que el Señor les tenga en su gloria y su gozo. Amén. Amén. Al acercarnos, hermanos, a la palabra de Dios, a la lectura del Evangelio de este domingo, vamos a tener en cuenta el contexto de los evangelios que venimos leyendo los domingos pasados. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo se ha enterado de la muerte de Juan el Bautista. Al enterarse de la muerte de Juan el Bautista, el Señor sale hacia un lugar desierto. Recordemos esa idea del Señor buscando esos lugares de desierto, de quietud. Pero cuando el Señor sale, viene una multitud tras de él y el Señor siente compasión. Y en su compasión él renuncia incluso a ese retiro para sanar de esa multitud a todos los que venían enfermos. No solamente les sanó, sino que también les enseñó. Y no solamente les enseñó, sino que también los alimentó milagrosamente. Recordemos que cuando llegó o ya el final del día o se acercaba la noche, los discípulos le dicen al Señor, y él mismo reconoce la situación, era una gran multitud, hemos visto de probablemente unas 15.000 personas. Y ellos dicen, despídelos para que ellos puedan ir a comer, ¿no?, a una ciudad o a sus pueblos y a descansar. Y el Señor les dice, no, dadles vosotros de comer. Y vemos allí que el Señor obra este grandioso milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, que hemos visto en el sermón anterior, donde hemos visto la gloria divina de Cristo, pero aún así los discípulos todavía no entienden claramente quién es este Jesucristo, que obra estos grandiosos milagros y que definitivamente es el Cristo, el que da el alimento abundante a su pueblo. Pero todavía los corazones de los discípulos están endurecidos y todavía ellos tienen que ir comprendiendo quién es el Señor, y el Señor les irá mostrando poco a poco realmente que Él es Dios, Dios hecho hombre. En esa misma ocasión, la narra San Juan, el Señor Jesús va a dar, unido a esto, ¿no?, poco más adelante, el sermón del pan de vida, donde el Señor Jesús está conectando esa multiplicación de los panes y los peces con este sermón donde Él mismo es el pan de vida, el que nos alimenta verdaderamente. Por eso vemos que esa multiplicación de los panes y ese alimento sobrenatural y sobreabundante apunta al alimento espiritual que es Cristo. Cristo que se nos da en la palabra y Cristo que se nos da en el sacramento de su cuerpo y de su sangre, en la Eucaristía. Y Cristo mismo constituye nuestro alimento, nuestro viático. Es el alimento para que caminemos en el viaje y alcancemos finalmente la vida eterna. Todas estas ideas están recogidas
en el milagro de la multiplicación que hemos visto el domingo pasado. Pues lo que leemos hoy es el acontecimiento que sigue inmediatamente a ese milagro. Nos dice San Mateo que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Por Marcos sabemos que iban a cruzar hacia Betsaida de Galilea. Recordemos que el mar de Galilea pues es realmente un lago, ¿no? El lago de Tiberías o de Genesaret es un lago pero tan grande que se le consideraba un mar. Era un lago tan grande que dentro de él ocurrían tormentas, es decir, era realmente un mar con oleaje y vientos bastante fuertes que podían complicar mucho la navegación. Entonces, después de que el Señor termine ese milagro de la multiplicación, les manda a los discípulos cruzar al otro lado del lago y los manda en una barca. Recordemos que muchos de los discípulos eran pescadores experimentados eran pues hombres que estaban habituados a las mareas, estaban habituados a moverse en ese lago donde ellos mismos pescaban. Entonces, ellos pues suben a la barca y se van, pero fijaos en primer lugar la importancia de este detalle. El Señor Jesús los despide y los manda a ellos. ¿Con qué finalidad? Nos dice el texto. Dice que lo hizo entre tanto que Él despedía a la multitud, es decir, ya obró misericordiosamente con ellos. Recordemos que en su compasión Él se ha detenido de su búsqueda de soledad para sanarlos, enseñarles, alimentarlos. Pero ahora los despide, ya satisfechos, ¿verdad? Los despide. ¿Y qué hace Él? Dice, subió al monte a orar aparte. Es decir, el Señor Jesús finalmente hace lo que se estaba proponiendo, ¿no? Apartarse en esa soledad para la oración íntima con el Padre. Como ya hemos mencionado en la ocasión anterior, la necesidad que tiene el mismo Hijo de Dios, siendo Dios hecho hombre, pero en su naturaleza humana, Él necesita esa soledad. Él necesita esa intimidad con Dios. Él necesita ese tiempo de apartarse, del recogimiento, de estar a solas con su Padre. Y nos muestra una vez más, enfatizo, la necesidad que tenemos nosotros mismos como cristianos, siendo simples criaturas totalmente débiles, la necesidad que tenemos del recogimiento. Ya lo dije en el sermón anterior y lo repito. Los cristianos, si de verdad queremos vivir una vida unida a Dios, tenemos que vivir vidas profundas de oración. Y la vida profunda de oración no viene por casualidad, no es algo que aparece de la nada. La vida de oración profunda requiere esfuerzo, requiere un trabajo con nuestra propia voluntad. Se trata de nosotros mismos apartarnos del mundo, apartarnos del ruido, de las distracciones que nos da el mundo que nos rodea y el mundo que se encierra en los teléfonos móviles y en las pantallas y en todo el ruido que nos rodea. Necesitamos apartarnos. Así como Jesús despidió a la multitud, nosotros necesitamos despedir a la multitud. Y despedir a la multitud de los teléfonos móviles y despedir a la multitud de las pantallas y de quienes nos rodean para apartarnos a solas con Dios. Si no hacemos esto diariamente, no estamos experimentando una verdadera comunión íntima con el Señor. Tenemos que estar apartados a solas con Dios. Por eso en la vida de la Iglesia, la oración privada, íntima, de cada creyente, de cada alma con Dios, es indispensable. También tenemos la oración común o la oración comunitaria cuando celebramos las liturgias de la oración, cuando celebramos la Eucaristía, que es la oración central. Estamos reunidos como pueblo. La oración común, la oración comunitaria es absolutamente necesaria y es prescrita por el Señor. Pero la oración íntima de igual manera es absolutamente necesaria. Pero para entrar en el aposento alto,
para entrar ante el trono de la gracia de Dios, yo necesito despedir a la multitud. E incluso mandar a los más cercanos un poco más lejos. Jesús despide a la multitud y a los discípulos los manda en la barca a que crucen y Él se queda solo. Incluso en la intimidad de nuestra casa tenemos nosotros que apartarnos en la soledad hasta de los más cercanos, como hizo Jesús. El Señor Jesús dice: entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre te recompensará. Ese aposento, entrar en la soledad, entrar en tu mismo corazón para orar y tener comunión profunda con el Señor. Y como digo, esto no es algo que de la noche a la mañana surge. Tenemos que aprender a orar en la intimidad. Tenemos que aprender a pasar tiempo con el Señor, en oración, en súplica, invocando constantemente su santo nombre, adorándole en espíritu y en verdad, en la soledad. Así que esto es algo absolutamente necesario. El Señor Jesús lo hacía, lo necesitaba, cuanto más nosotros. Otra cosa importante aquí es que nos dice que cuando llegó la noche, Él estaba allí solo. Es decir, el Señor pasó mucho tiempo orando. Y muchos de los tiempos que el Señor Jesús tenía en oración eran durante la noche o en la madrugada, que son momentos clave para la oración. En la historia de la Iglesia, por supuesto, bajo la enseñanza de Cristo mismo y la misma tradición judía, estas oraciones se daban en las vigilias de la noche. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, porque aquí vemos cómo el Señor estaba orando en las vigilias de la noche. Fijaos el versículo 24. Nos dice que mientras Jesús oraba solo en ese monte, y el monte siempre representa un lugar de comunión con Dios en la Biblia. El monte y la montaña es un lugar alto donde nos elevamos hacia Dios. Esa montaña representa justamente el ascenso de nuestra mente y de nuestro corazón hacia Dios, el acercarnos hacia Dios en un lugar donde estamos a solas. Ahora la barca estaba en medio del mar y nos dice que estaba azotada por las olas porque el viento le era contrario. Es decir, mientras el Señor Jesús estaba orando, los discípulos se encontraban ahora en medio de una batalla en medio del mar. El Evangelio de San Marcos nos dice que Jesús les vio. Y esto es muy interesante porque ese mar es enorme. Es físicamente imposible que el Señor desde la montaña, en medio de una tormenta en la noche, viera la barca. Es imposible que naturalmente la viera. Esto es una muestra más de que Jesús es Dios. Y Jesús estaba en oración y también intercediendo por los discípulos. Y Él los ve en medio de su intercesión y de su oración. Y esto nos muestra cómo Cristo, nuestro Señor, Dios hecho hombre, es el mediador entre Dios y los hombres. Él está intercediendo por su iglesia y Él desde su intercesión nos ve. Y nos ve en medio de nuestras tormentas, nos ve en medio de nuestras batallas. No estamos solos. Pero muchas veces el Señor permite que esa tormenta y esa batalla se mantenga porque nos está probando. Y el Señor Jesús los ve, los está guardando, pero no ha quitado la tormenta todavía. Ahora vamos a ver que el Señor va a ir hacia ellos, pero en ese momento ellos están batallando. Y ahora aquí nos dice Mateo que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino andando sobre el mar. A la cuarta vigilia de la noche. ¿Cuál era la cuarta vigilia de la noche? Esto es interesante. En la época del Señor, el tiempo se dividía se dividía de forma diferente a como la dividimos hoy. Realmente el día empezaba a las 6 de la tarde. Con la noche empezaba el día, ¿no? Y los judíos y los romanos dividían los tiempos de una forma un poco distinta. La noche, que iba desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, se dividían en vigilias, que eran periodos de tiempo, de 3 o de 4 horas. Los judíos solían dividir la noche, es decir, de 6 a 6, en 3 vigilias, en 3 vigilias de 4 horas. Y los romanos dividían la noche en 4 vigilias de 3 horas. ¿Vale? Entonces aquí
Mateo está utilizando el sistema romano para decirnos que el Señor Jesús vino caminando sobre las aguas en la cuarta vigilia. La cuarta vigilia, ¿qué sería? Desde las 3 de la madrugada hasta las 6 de la mañana. Es decir, el Señor Jesús había estado orando la noche y prácticamente toda esa noche les había dejado a los discípulos en esa prueba de la tormenta en medio del mar. Pero el Señor estaba intercediendo por ellos. Y es en la última parte de la prueba, en la última vigilia, entre las 3 y las 6 de la mañana, que el Señor va hacia ellos. ¿Bien? Entonces así el Señor prueba también la fe de los discípulos y la perseverancia de los discípulos. Y el Señor va hacia ellos de una forma milagrosa, ¿no? Una cosa más de las vigilias, ¿no? En la Iglesia, históricamente, se ha prescrito que además de las horas de la oración durante el día, diurnas, también el cristiano debe levantarse a orar en las vigilias. Y por lo menos en una de las vigilias debe levantarse uno a adorar al Señor, como dice también el Salmo 119. Así que nosotros debemos orar también en las vigilias, levantarnos en alguna hora de las vigilias y adorar al Señor y ofrecerle nuestra alabanza y nuestras intercesiones también. Es parte de la vida de oración de la Iglesia que, como vemos, Jesús tenía. Jesús estaba orando aquí durante las vigilias de la noche. Bien, el Señor vino a ellos andando sobre el mar. Y esto, por supuesto, es un milagro asombroso. ¿Quién puede dominar sobre las aguas? ¿Quién puede caminar sobre el mar? ¿Quién domina verdaderamente sobre el mar impetuoso y revuelto en una tormenta, verdad? Solamente Dios hace esto. Nadie más puede andar sobre las aguas. Y quiero que tengamos en cuenta el pensamiento hebreo acerca del mar. Para todas las culturas antiguas, y esto es algo que Dios ha puesto en el corazón del hombre, y especialmente en el pueblo escogido, en Israel, el mar y las aguas que están tumultuosas en el mar son indomables. Nadie puede controlar el poder de las aguas. Nadie. Y esas aguas evocan siempre al diluvio que destruye todas las cosas. Esas aguas indómitas también hablan acerca del origen. En el principio, en Génesis, están esas aguas allí. Y de esas aguas va a manar la vida, pero es solamente Dios el que se mueve sobre las aguas. El Espíritu Santo, nos dice en Génesis, se movía sobre las aguas. Y de allí Dios crea las cosas. Entonces, ¿quién tiene poder sobre las aguas? ¿Quién puede moverse sobre las aguas? Solamente Dios, el creador y el sustentador. Y eso es lo que Jesús está manifestando en este milagro. No es solamente el hecho de una persona que camina sobre las aguas, ¿no? No es solamente un espectáculo lo que está haciendo Jesús. No, Jesús está mostrando a sus discípulos quién es Él. Les está manifestando que Él es Yahweh del Antiguo Testamento, que Él es el Dios Todopoderoso, el que domina las aguas, el que está por encima de las aguas. En Job capítulo 9 dice esto acerca de Dios, Job 9:6. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿Quién es el que anda sobre las olas del mar? Solamente el Dios Todopoderoso. Pero las aguas y Dios que va sobre las aguas y salva y guía a su pueblo, también le recuerda a los discípulos y a todos los judíos a Moisés y al Señor llevándolos a salvo a través del mar, de ese mar que era muerte para ellos, pero Dios la hace vida para llevarles a la libertad de Egipto. Por eso en el Salmo 77 nos dice: te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos, discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció también la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas.
y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Es Dios el que hace su camino sobre las aguas. Y Él lleva a su pueblo y los pastorea como ovejas. ¿Quién está haciendo esto? Los judíos conocían estos pasajes, conocían estos acontecimientos y ahora están viendo a Cristo venir sobre las aguas. Y en un principio se asustan porque piensan que es un fantasma. Nos dice que ellos se asustan. Bueno, imaginémonos nosotros en medio del mar y el que haya estado alguna vez en la mar y haya vivido una tempestad, a mí me ha tocado, verdaderamente da muchísimo miedo, ¿no? Y cuando ves que se acerca la noche es realmente de miedo. Y si ves venir a alguien andando sobre el agua, obviamente lo natural es asustarse y pensar que es pues un espíritu o algo extraño. Pero es el Señor, y el Señor los anima con estas palabras. Les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Muchos autores han visto en estas palabras y se ven en estas palabras una afirmación más de Cristo, de su divinidad. Yo soy es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Yahvé significa yo soy. Y estas palabras, tened ánimo, yo soy, son como las palabras del Señor en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando le dice a Josué, ¿no? Sé valiente, no temas ni desmayes, yo estaré contigo, ¿no? Son esas palabras de ánimo y de fortaleza del Señor. Ánimo, no temáis, yo soy. Y en medio de todo eso, vamos a ver la experiencia que va a tener aquí el apóstol Pedro. Esto solamente lo narra Mateo. Y es que cuando ya reconocen que es el Señor, Pedro le dice, ¿no? Siempre Pedro en su carácter echado para adelante, ¿no? Le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, ¿no? Siempre Pedro, ¿no? Y el Señor le dice: ven. Y nos dice que descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Es decir, el Señor se detiene sobre las aguas, a una distancia que no conocemos de la barca. Pedro le dice: que yo vaya a ti. El Señor le dice: ven, y Pedro cree. Pedro confía en el Señor y pone sus ojos en Cristo. Y dice: si el Señor me dice, pues Él me va a sustentar. Y Pedro se atreve y da el paso y sale de la barca. Y eso manifiesta una fe profunda, importante y sincera de Pedro. Y él empieza a caminar hacia Jesús. Pero ¿qué nos dice inmediatamente el texto? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Pedro tenía los ojos puestos en Cristo, estaba confiando en Jesús y estaba caminando sobre las aguas como Jesús, en medio de la tormenta. Es decir, se estaba manifestando otro glorioso milagro. Ya no solo que Jesús andaba sobre las aguas, sino que Pedro empezó a andar sobre las aguas por la fe, la confianza que tuvo en Cristo. Él dio esos pasos sobre el agua. Pero de pronto empieza a quitar los ojos de Cristo. Y en vez de mirar a Cristo, empieza a mirar las olas. Empieza a mirar el viento que se manifiesta en olas en el mar. Y en cuanto quita los ojos de Cristo y empieza a mirar la tormenta, empieza a invadir el miedo su corazón. Y en cuanto ocurre eso, se empieza a hundir. Fijaos qué didáctico es esto para nosotros en las tormentas de la vida. Cuando tenemos los ojos puestos en Jesús, en medio de las luchas, de las pruebas, de las tormentas, y confiamos en su voluntad, confiamos en su amor, en su misericordia, confiamos en que Él nos sostiene y seguimos caminando hacia Él, el Señor nos sustenta. Pero en cuanto ponemos los ojos en las tormentas que nos rodean, en nuestras batallas, en los vientos que soplan sobre nosotros, nos empezamos a hundir porque hemos quitado los ojos de Cristo y hemos dejado de confiar en el poder de Cristo. Y empezamos a llenarnos de temor, y donde hay temor no hay amor. San Juan nos dice que es incompatible el temor con el amor de Dios. Y empezamos a hundirnos.
Pedro se empezó a hundir, pero fijaos, aún hundiéndose él reconoce en su miedo que no tiene salvación más que en Cristo. ¿Y qué es lo que hace? Invocar el nombre del Señor. Y esta es la oración, como hemos dicho, más perfecta y más sencilla que debemos repetir constantemente en nuestra vida, ¿no? Señor, sálvame. Señor, ten misericordia de mí. Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Invocar el nombre del Señor para ser salvos. Y eso es lo que hace aquí San Pedro. Se está hundiendo, pero él dice, Señor, sálvame. Sálvame, Señor. Y nos dice que de inmediato, al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo cogió para que no se hunda. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El problema de Pedro, ¿cuál fue? Repito, que quitó los ojos de Cristo, miró la tormenta, se asustó y dejó de confiar. Dejó de confiar en el Señor y se empezó a hundir. Pero invocó el nombre del Señor y el Señor rápidamente lo sacó. Qué gráfico que es esto. Qué gráfico que es para nuestra propia vida espiritual y de cómo Dios nos salva. Cuando invocamos el nombre del Señor para ser salvos y lo hacemos con sinceridad de corazón, con un corazón humilde y reconociendo que estamos perdidos, cuando invocamos así el nombre de Dios, el Señor de inmediato se remanga y mete la mano. Qué gráfico es esto, ¿no? Mete la mano el Señor, nos coge de la mano y nos rescata. Y así es como el Señor nos salva, ¿verdad? En su misericordia y en su amor. No nos deja naufragar, no nos deja hundirnos cuando clamamos a Él por salvación. Pidamos más y más al Señor una fe firme. Pidámosle una confianza firme. Que nuestros ojos no se aparten de Cristo en medio de nuestras batallas, en medio de nuestras tormentas que nos zarandean, nos llenan de temor y nos quieren hacer quitar los ojos de Cristo. Hay cosas en la vida, hay pruebas que vamos a pasar, problemas y situaciones a las que no les podemos encontrar explicación. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué permites esta situación tan dura? Aunque no entendamos, no dejemos de poner los ojos en Cristo. Porque aún no entendiendo, el Señor misericordioso está allí. Confiemos. Confiemos que Él sabe por qué. Porque en cuanto quitemos los ojos de Cristo y los pongamos en las tormentas, nos vamos a hundir. Y si no invocamos el nombre de Cristo y no le reconocemos para salvarnos, nos vamos a terminar hundiendo. Así que tengamos en nuestro corazón los ojos puestos en Cristo e invocar continuamente su nombre para salvación. El Salmo 144:7 dice, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas. Y esto es lo que experimentó Pedro en su propia carne ahí. Terminamos con lo que nos dice aquí Mateo. Cuando ellos subieron a la barca, es decir, el Señor Jesús, habiendo rescatado a Pedro, suben a la barca, se calmó el viento, se calmó la tormenta. Y los que estaban en la barca vinieron delante de Jesús y le adoraron, diciendo, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Una manifestación más de la gloria divina de Cristo. Y los discípulos vienen y caen delante de Cristo postrados. Eso es lo que significa la palabra proskunesis o proskuneo. Adorar es una palabra física y se refiere a postrarse delante de Cristo. Posternarse ante Él, caer delante de Él en signo de adoración y de reconocer que Él es el Hijo de Dios, que Él es verdaderamente Dios que se ha hecho hombre. Y esto es evidente. Nadie más domina, como hemos dicho, las aguas. Fijaos que nada más bastó que Cristo se metiera en la barca para que la tormenta parara. El Salmo 89:8 dice, oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, oh Señor, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Solamente Dios calma las tormentas.
Y aquí estamos viendo a Cristo hacerlo y es digno de que nosotros le adoremos. Conclusión, hermanos. Conclusión. Procuremos la vida íntima de oración que nuestro Señor nos enseñó, en primer lugar. Necesitamos recogimiento, necesitamos soledad, necesitamos silencio, necesitamos retiro. Si no tenemos esto en nuestra vida cada día, y si no tenemos esto en nuestra vida también en momentos especiales, a lo largo de nuestra semana, de nuestros meses, momentos de retiro, de soledad, de recogimiento, sin esto nunca vamos a profundizar ni a experimentar una verdadera comunión con el Señor. Es imprescindible en la vida del cristiano. Segundo, las tormentas, hermanos, en la barca, ¿no?, nos recuerda que la barca representa a la iglesia y en medio de la vida de la iglesia han habido y van a seguir habiendo tormentas, pero el Señor está intercediendo por nosotros. Él está orando y nos mira y Él acude a nuestro socorro, pero fijaos, los apóstoles en la barca no estaban relajados, ellos estaban trabajando. En medio de la tormenta estaban remando con esfuerzo, nos dice el texto. Y también estaban, por supuesto, suplicantes y pidiendo la ayuda del Señor. Eso debemos hacer nosotros. En medio de las tormentas debemos seguir batallando con perseverancia y debemos seguir orando con perseverancia, esperando la manifestación del Señor. Tercero, la experiencia de Pedro es también nuestra experiencia. Debemos aprender a poner los ojos en Cristo en medio de las tormentas y no dejar de confiar en Él para no hundirnos. Si quitamos los ojos de Cristo y las ponemos en los problemas, nos vamos a hundir. Y segundo, cuando nos veamos en la desgracia y cada momento de nuestro día, invoquemos constantemente al Señor para nuestra salvación. En esa oración tan breve y tan sencilla. Señor Jesús, sálvanos. Señor Jesucristo, sálvanos. Señor Jesús, ten piedad de mí. Señor Jesús, acuérdate de mí. Invoquemos constantemente el nombre del Señor. Y finalmente, hermanos, afirmemos nuestro corazón en la roca de nuestra salvación, que es Cristo, porque Él verdaderamente es Dios y es digno de nuestra adoración, de que nos postremos ante Él y le adoremos, porque solo Dios domina sobre las tormentas, sobre el mar y sobre todo problema de nuestra vida. Adoremos y postrémonos ante Cristo, porque Él es digno. A Él sea la gloria. Que le sigamos con fidelidad, con la ayuda de su gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Señor. Podemos cortar la grabación, por favor.